Desde el principio de los tiempos, los ángeles han sido vistos como guardianes celestiales, mensajeros de luz y símbolos de pureza divina. Pero, ¿qué sucede cuando uno de ellos cae? ¿Cuándo el poder celestial se mezcla con los deseos terrenales? Hoy vamos a explorar uno de los relatos más misteriosos y polémicos de la Biblia, la historia de los ángeles que descendieron a la tierra, desafiaron las leyes de Dios y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. ¿Quiénes fueron? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Y, sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias de su rebeldía? Prepárate para un viaje fascinante lleno de secretos, preguntas sin resolver y revelaciones que aún resuenan hasta el día de hoy. Esto no es solo un relato, es una advertencia desde los cielos. Comencemos. Desde siempre, los ángeles han ocupado un lugar intrigante en la narrativa bíblica. No solo se les describe como mensajeros divinos, sino como seres de una pureza y poder tan inmensos que su sola presencia causa temor y reverencia. Su propósito, según las Escrituras, es servir a Dios y actuar como intermediarios entre Él y la humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando algunos de ellos rompen este propósito y se desvían del plan divino? Lo que voy a contarles es una de las historias más impactantes de la Biblia, un episodio que dejó cicatrices imborrables en la humanidad. Todo comienza con un enigmático pasaje en Génesis 6, 1-4. Allí, encontramos una frase que parece inofensiva al principio, pero que esconde un misterio profundo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Durante siglos, los estudiosos han debatido si este término se refiere a los descendientes de Set, una línea piadosa de la humanidad, o a algo mucho más inquietante, ángeles que descendieron del cielo. Para los antiguos hebreos y en tradiciones como el libro de Enoc, la respuesta es clara. Estos hijos de Dios eran ángeles, seres celestiales que, en su rebelión, abandonaron su posición en el cielo. ¿Qué los llevó a dar este paso? Según el relato, se dejaron llevar por una atracción desmedida hacia las mujeres humanas. Este acto no solo marcó su propia caída, sino que desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana. Imaginen por un momento lo que significó esta decisión. Estos ángeles, que deberían haber sido protectores y guías de la humanidad, rompieron las barreras entre lo divino y lo terrenal. No se trataba solo de un acto de desobediencia, era una transgresión que desafiaba el orden cósmico diseñado por Dios. Su deseo los llevó a renunciar a la gloria del cielo y a sumergirse en un mundo que no estaba destinado para ellos. Y, aunque en ese momento no podían preverlo, las consecuencias de este acto serían devastadoras. Pero este es solo el comienzo de la historia. ¿Quiénes eran realmente estos ángeles? ¿Cómo se organizaron para llevar a cabo este acto de rebelión? Y lo más inquietante, ¿qué frutos surgieron de esta unión prohibida? Les invito a seguir explorando, porque lo que viene a continuación no hará más que profundizar este misterio celestial. La historia se torna más intrigante cuando profundizamos en la identidad de estos ángeles caídos. Según tradiciones apócrifas, especialmente en el libro de Enoc, se les conoce como los vigilantes, un grupo selecto de ángeles encargados de observar y proteger a la humanidad. Su nombre, irónicamente, refleja su propósito original, ser guardianes. Pero lo que comenzó como un rol noble terminó convirtiéndose en una rebelión que cambiaría el destino del mundo. El líder de estos ángeles fue Semiasa, quien convenció a un grupo de 200 ángeles para descender a la tierra y unirse a las hijas de los hombres. Aunque algunos dudaron, su persuasión fue contundente. Les propuso un pacto. Si iban a rebelarse, lo harían juntos, compartiendo tanto las consecuencias como las recompensas. Este juramento los ató en su desobediencia y selló su caída definitiva. Otro nombre importante que emerge es Azazel, un ángel cuya influencia fue aún más oscura. Azazel no solo participó en el descenso, sino que fue responsable de introducir a la humanidad conocimientos prohibidos. Según los relatos, enseñó a los hombres a fabricar armas, creando espadas, dagas y escudos que encendieron la violencia entre los humanos. También instruyó a las mujeres en el arte de la seducción, revelándoles secretos sobre joyas, cosméticos y otros elementos que antes no conocían.
Pero no fue solo Azazel. Cada uno de estos ángeles caídos contribuyó de alguna manera a corromper a la humanidad. Trajeron conocimientos sobre astrología, la interpretación de los sueños y la magia, conocimientos que, aunque fascinantes, estaban fuera de los límites permitidos por Dios. Estos saberes, en lugar de elevar a los hombres, los llevaron a profundizar en el caos, la guerra y la idolatría. Lo que hace esta parte de la historia tan impactante es cómo se plantea el contraste entre lo celestial y lo terrenal. Los vigilantes, seres de poder y sabiduría inimaginables, abandonaron su propósito original por deseos mundanos. En su intento de elevar a los humanos, los arrastraron hacia un abismo de corrupción y destrucción. Sin embargo, su rebelión no quedó sin respuesta. Los frutos de sus actos comenzaron a manifestarse, y lo que nació de su unión con las hijas de los hombres marcó el inicio de un desastre que requeriría la intervención directa de Dios. Pero, ¿qué fue lo que surgió de esa mezcla prohibida entre lo divino y lo terrenal? La respuesta nos lleva al siguiente capítulo de esta impactante historia. Lo que sucedió a continuación fue tan impactante que la humanidad nunca volvería a ser la misma. De la unión entre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y las hijas de los hombres surgieron seres extraordinarios, conocidos como los Nepilim. Estas criaturas, mencionadas en Génesis 6:4, son descritas como gigantes, poderosos y temibles. No eran humanos ni completamente celestiales, sino híbridos cuya existencia rompió las leyes naturales diseñadas por Dios. Los Nepilim, debido a su naturaleza única, poseían una fuerza y tamaño sobrehumanos. Las antiguas tradiciones los describen como gigantes que caminaban por la tierra, gobernando con brutalidad y sembrando el caos a su paso. Su presencia no solo alteró el equilibrio del mundo, sino que también intensificó la corrupción moral de la humanidad. Su influencia era tan devastadora que llevaron a la tierra a un estado de violencia y desorden sin precedentes. El impacto de los Nepilim no se limitó a su propia existencia. Estos gigantes eran tiranos, conocidos por su sed de poder y su dominio sobre las personas. La humanidad, ya influenciada por los conocimientos prohibidos de los vigilantes, se encontraba bajo el yugo de estas criaturas, viviendo en un mundo donde el mal parecía no tener límites. Los textos apócrifos sugieren que los Nepilim incluso comenzaron a devorar a los humanos, simbolizando la ruptura total del orden divino. Sin embargo, los Nepilim no solo representaban el fruto físico de la desobediencia de los vigilantes, sino también su legado espiritual. Ellos eran la prueba viviente de lo que sucede cuando se cruzan los límites establecidos por Dios. Su existencia era un recordatorio de cómo un deseo aparentemente inofensivo podía llevar a una devastación inimaginable. A medida que los Nepilim dominaban la tierra, la maldad de la humanidad creció tanto que, según el relato bíblico, el corazón del hombre era de continuo al mal. Génesis 6:5. La violencia, el orgullo y la corrupción habían alcanzado un punto de no retorno. Era evidente que algo tenía que suceder. Dios no podía permitir que esta mezcla de lo divino y lo humano continuara destruyendo su creación. La presencia de los Nepilim fue uno de los factores que llevó a Dios a tomar una decisión radical, el diluvio universal. Pero antes de llegar a ese punto, es importante comprender cómo reaccionó Dios ante los vigilantes y cómo enfrentó esta crisis celestial. El juicio divino se avecinaba, y la historia estaba a punto de llegar a uno de sus momentos más dramáticos. La corrupción de los vigilantes y la existencia de los Nepilim representaron una afrenta directa al orden divino. Dios, al observar la maldad que había llenado la tierra, tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Debía intervenir para restaurar su creación. Así, comenzó el juicio divino contra los ángeles caídos, los Nepilim y la humanidad que había sido arrastrada por su influencia. Primero, el castigo se centró en los vigilantes. Según el libro de Enoc, Dios envió a sus ángeles fieles, encabezados por el arcángel Miguel, para someter a los vigilantes rebeldes. Estos ángeles caídos fueron encadenados y encarcelados en un lugar oscuro y profundo conocido como el Tártaro, una región de tormento eterno mencionada en 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6. Allí permanecerían hasta el día del juicio final, como un recordatorio de las consecuencias de su desobediencia. Uno de los líderes,
Azazel, recibió un castigo particularmente severo. Dios ordenó que fuera arrojado al desierto, cubierto de piedras y confinado en completa oscuridad. Su legado de conocimientos prohibidos sería purgado de la humanidad, y sus actos nunca serían olvidados. Este juicio no solo castigó a los vigilantes, sino que también marcó el principio de la purificación de la creación. El siguiente paso fue enfrentar el impacto de los Nepilim. Estos híbridos, cuyo poder y maldad habían causado un daño irreparable, no tenían lugar en el mundo que Dios había creado. Para eliminarlos, Dios decretó el diluvio universal, un acto de justicia que limpiaría la tierra de toda corrupción. Este evento, narrado en Génesis, fue la respuesta final a la rebelión que había desfigurado su obra. Con la construcción del arca por Noé, un hombre justo entre generaciones de impiedad, Dios preservó a una pequeña parte de la humanidad y los animales, garantizando un nuevo comienzo. El diluvio no solo destruyó a los Nepilim y a los humanos corrompidos, sino que también simbolizó la restauración del orden divino. Fue un acto de juicio, sí, pero también de gracia, pues permitió que la humanidad comenzara de nuevo bajo la protección de un pacto renovado con Dios. Sin embargo, la historia de los vigilantes y los Nepilim no desapareció con el diluvio. Su legado continuó en las tradiciones, los mitos y las enseñanzas espirituales. La humanidad no olvidó a estos seres caídos ni las lecciones que su rebelión dejó grabadas en la memoria colectiva. Pero esta historia no termina aquí. Hay textos apócrifos, como el libro de Enoc, que expanden los detalles de esta rebelión celestial y su impacto en el mundo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas narrativas han moldeado la teología, la cultura y el entendimiento espiritual hasta nuestros días. Aunque el diluvio limpió la tierra de los Nepilim y los vigilantes fueron encarcelados, la historia de estos ángeles caídos no se extinguió. A lo largo de los siglos, su legado continuó vivo en las tradiciones, especialmente a través de textos apócrifos como el libro de Enoc, que ofrece una narrativa mucho más detallada de estos eventos. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial en la mayoría de las denominaciones cristianas, este libro ha sido una fuente clave para entender la rebelión de los vigilantes y sus implicaciones. El libro de Enoc no solo profundiza en los nombres y actos de los vigilantes, sino que también describe sus deliberaciones antes del descenso, sus pactos de desobediencia y el caos que causaron en la tierra. Este texto influyó enormemente en la teología de las primeras comunidades judías y cristianas, ofreciendo una perspectiva más amplia de lo que pudo haber sucedido en esos tiempos primigenios. Su impacto fue tan grande que incluso autores del Nuevo Testamento, como Pedro y Judas, hicieron referencia a elementos que se encuentran en Enoc, como el encarcelamiento de los ángeles caídos en la oscuridad eterna. Pero más allá de lo teológico, esta historia también ha dejado su huella en la cultura popular y la espiritualidad. La idea de ángeles caídos, seres que desafiaron a Dios por amor, deseo o ambición, ha resonado profundamente en la imaginación colectiva. Desde la literatura hasta el cine, estos relatos han inspirado obras que exploran temas como la rebelión, la redención y las consecuencias de desafiar las leyes divinas. Sin embargo, más allá de la fascinación, esta historia también trae importantes reflexiones espirituales. Nos recuerda la importancia de respetar los límites establecidos por Dios y las consecuencias de dejarse llevar por deseos que nos alejan de nuestro propósito. Los vigilantes no solo desobedecieron, sino que alteraron el equilibrio divino, y su castigo fue una advertencia para todos los seres, tanto celestiales como humanos. A día de hoy, la historia de los ángeles caídos y los Nepilim sigue siendo un misterio que despierta preguntas. ¿Qué tan literal debemos tomar estos relatos? ¿Qué lecciones podemos extraer en un mundo moderno? Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, este relato nos desafía a reflexionar sobre la obediencia, el poder y la fragilidad de nuestra propia humanidad. Así, aunque los vigilantes cayeron, su historia permanece como un eco a través del tiempo. Es un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden desviarse si no mantienen su propósito divino. Y quizás, esa sea una de las lecciones más importantes que nos dejan estos eventos, que la verdadera fuerza está en la fidelidad, no en la rebeldía. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal,
activar las notificaciones y compartir este mensaje con aquellos que también necesitan recordatorio de la promesa de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y nos vemos en el próximo video.